Andalucía es una tierra vasta en el sur de la península ibérica. Es un lugar donde el sol brilla con mucha fuerza. Dos mares bañan sus largas costas de arena. El mar Mediterráneo está al este y el océano Atlántico al oeste. El río Guadalquivir cruza el territorio de norte a sur. Montañas altas protegen los valles verdes y fértiles. Aquí, la historia humana es muy antigua y profunda. Muchos pueblos diferentes han vivido en este suelo. Cada cultura dejó una huella en el paisaje. Vamos a descubrir los secretos de su pasado. Los primeros humanos llegaron hace miles de años. Ellos vivían en cuevas naturales cerca de los ríos. Eran cazadores que buscaban comida en los bosques. También recolectaban frutos silvestres para sobrevivir. No tenían casas fijas, eran nómadas. Usaban herramientas simples hechas de piedra y hueso. El clima era diferente, mucho más frío que hoy. En la cueva de Nerja, dejaron pinturas misteriosas. Dibujaban los animales que veían todos los días. El arte era su forma de hablar con lo divino. Con el tiempo, aprendieron a cultivar la tierra. Nació la agricultura y la vida cambió para siempre. Empezaron a sembrar trigo y cebada en los campos. Domesticaron animales como ovejas y cabras. Ya no necesitaban viajar para encontrar alimento. Construyeron las primeras aldeas con barro y madera. La cerámica apareció para guardar el agua y el grano. Las comunidades crecieron y se hicieron más fuertes. Empezaron a enterrar a sus muertos con respeto. La sociedad se volvió más compleja y organizada. Entonces llegó la edad de los metales. Descubrieron cómo trabajar el cobre con fuego. En Almería, surgió una cultura muy importante. Se llamaba la cultura de los millares. Fue una ciudad grande con murallas de piedra. Las murallas servían para proteger a la gente. Tenían torres de vigilancia para ver al enemigo. Sus habitantes eran expertos en trabajar el metal. Hacían armas y joyas muy hermosas. Fue la primera verdadera ciudad de la región. Más tarde, el bronce reemplazó al cobre. Apareció la cultura de El Argar, muy poderosa. Ellos vivían en colinas altas y difíciles de subir. Sus casas eran cuadradas y muy sólidas. La diferencia entre ricos y pobres era clara. Los líderes tenían tumbas con muchos tesoros. Enterraban a la gente debajo del suelo de las casas. Usaban copas de cerámica negra muy fina. Controlaban las minas y el comercio de metales. Dominaron el sureste durante muchos siglos. En el valle del Guadalquivir, nació una leyenda. Hablamos del reino misterioso de Tartesos. Los griegos escribieron historias sobre este lugar. Decían que era el reino más rico del mundo. Estaba situado más allá de las columnas de Hércules. Nadie sabe con seguridad dónde estaba su capital. Quizás estaba cerca de la actual ciudad de Huelva. O tal vez yace bajo las marismas de Doñana. Tartesos era una mezcla de mito y realidad. Su fama llegó a todos los rincones del Mediterráneo. La riqueza de Tartesos venía de la tierra. Tenían minas llenas de plata, oro y estaño. Los reyes tartésicos eran famosos por su generosidad. El rey Argantonio vivió muchísimos años, según dicen. Él recibió a los viajeros con brazos abiertos. Los tartesios no eran guerreros, eran comerciantes. Desarrollaron una escritura propia que aún no entendemos. Trabajaban el oro con una técnica increíble. Hacían cinturones y collares de gran belleza. Su civilización brilló como una estrella fugaz. Desde el otro lado del mar, llegaron barcos. Eran los fenicios, navegantes del actual Líbano. Buscaban metales para vender en Oriente. Eran los mejores marineros de la antigüedad. Llegaron a las costas andaluzas buscando plata. No vinieron a conquistar, sino a negociar. Establecieron factorías en la costa del sur. Trajeron productos nuevos como el aceite y el vino. También trajeron el torno de alfarero. El intercambio cultural fue inmenso y rápido. Fundaron una ciudad llamada Gadir,
hoy Cádiz. Es la ciudad habitada más antigua de Occidente. Gadir estaba en una isla pequeña y segura. Construyeron un templo famoso al dios Melkart. Los barcos fenicios llenaban el puerto de vida. Cambiaban telas púrpuras por la plata local. La ciudad se convirtió en un puente entre mundos. Los fenicios enseñaron a curar el pescado con sal. Así nació la industria de la salazón. La influencia oriental cambió la vida local. La mezcla de fenicios y locales fue profunda. Adoptaron dioses y costumbres de Oriente. La arquitectura empezó a cambiar en la región. Pero la historia siempre trae conflictos nuevos. El poder de los fenicios en su tierra natal cayó. Tartesos también desapareció de forma misteriosa. Nadie sabe si fue una guerra o un desastre natural. El silencio cubrió el valle del Guadalquivir. Pero nuevos poderes se acercaban por el mar. Pronto, Cartago y Roma lucharían por esta tierra. Tierra. Land. Sur. South. Sol. Sun. Fuerza. Strength. Arena. Sand. Este. East. Oeste. West. Río. River. Valle. Valley. Huella. Trace. Paisaje. Landscape. Cueva. Cave. Cazador. Hunter. Bosque. Forest. Piedra. Stone. Hueso. Bone. Pintura. Painting. Trigo. Wheat. Cebada. Barley. Campo. Field. Oveja. Sheep. Cabra. Goat. Barro. Mud. Madera. Wood. Cobre. Copper. Fuego. Fire. Muralla. Wall. Defensive. Torre. Tower. Arma. Weapon. Joya. Jewel. Colina. Hill. Suelo. Ground. Floor. Tumba. Tomb. Tesoro. Treasure. Reino. Kingdom. Mundo. World. Marisma. Marsh. Riqueza. Wealth. Plata. Silver. Oro. Gold. Estaño. Tin. Rey. King. Viajero. Traveler. Estrella. Star. Barco. Ship. Boat. Navegante. Navigator. Aceite. Oil. Vino. Wine. Alfarero. Potter. Ciudad. City. Isla. Island. Puerto. Port. Tela. Fabric. Cloth. Puente. Bridge. Pescado. Fish. Court. Sal. Salt. Mezcla. Mixture. Costumbre. Custom. Habit. Guerra. War. Lucha. Fight. Struggle. Cartago quería controlar todo el comercio del sur. Enviaron un gran ejército para dominar la región. La familia Barca llegó con planes de conquista. Amílcar Barca desembarcó con soldados y elefantes. Buscaban plata para pagar sus deudas de guerra. Sometieron a las tribus locales con mucha dureza. El valle del Guadalquivir vio batallas sangrientas. Los nativos perdieron su libertad poco a poco. Cartago fundó nuevas bases militares en la costa. El odio entre Roma y Cartago creció rápidamente. Aníbal, hijo de Amílcar, tomó el mando después. Se casó con una princesa de la ciudad de Cástulo. Unió a los íberos y cartagineses en un solo bando. Decidió atacar a los aliados de Roma sin miedo. Comenzó la Segunda Guerra Púnica en esta tierra. Los romanos enviaron a sus legiones para responder. La guerra fue larga y destruyó muchos campos. Escipión el africano llegó para cambiar la historia. Ganó la batalla de Ilipa, cerca de Sevilla. Los cartagineses tuvieron que huir para siempre. Roma era ahora la dueña del sur de Hispania. Llamaron a esta nueva provincia Bética. Fundaron la ciudad de Itálica para sus veteranos. Fue la primera ciudad romana fuera de Italia. Construyeron un anfiteatro enorme y bellas casas. Los soldados se casaron con mujeres locales. Empezó un proceso lento llamado romanización. El latín se convirtió en la lengua común de todos. Las leyes romanas trajeron orden y también impuestos. La cultura local se mezcló con la imperial. La Bética era la provincia más rica del imperio. El río Betis, hoy Guadalquivir, era vital. Los barcos subían por el río hasta Córdoba. Transportaban aceite de oliva en grandes ánforas. El aceite andaluz llegaba hasta la misma Roma. Había una montaña de ánforas rotas en Roma.
Esa montaña, Monte Testacho, venía de la Bética. También enviaban trigo, vino y metales preciosos. Los senadores romanos amaban esta tierra fértil. Era el granero y la despensa del imperio. Los romanos eran ingenieros brillantes y prácticos. Construyeron una red de calzadas muy extensa. La vía Augusta cruzaba toda la región andaluza. Facilitaba el comercio y el movimiento de tropas. Levantaron puentes de piedra que aún resisten. El puente de Córdoba es un ejemplo magnífico. Trajeron agua a las ciudades con acueductos. La higiene mejoró con las termas públicas. Las ciudades tenían alcantarillado y agua corriente. La vida urbana floreció como nunca antes. De esta tierra salieron hombres muy poderosos. Trajano fue el primer emperador nacido fuera de Italia. Nació en Itálica y gobernó con gran justicia. Su sobrino Adriano también era de familia andaluza. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima extensión. Séneca, el gran filósofo, nació en Córdoba. Fue el tutor del famoso y cruel emperador Nerón. Lucano, un gran poeta, también era cordobés. La Bética era un centro de cultura y poder. Roma y Andalucía eran casi una misma cosa. Al principio, adoraban a los dioses romanos. Júpiter, Venus y Marte tenían muchos templos. Pero una nueva fe llegó desde el lejano oriente. El cristianismo entró por los puertos del sur. Los primeros cristianos predicaban en secreto. Sufrieron persecuciones por no adorar al emperador. Pero su mensaje de esperanza atrajo a muchos. Con el tiempo, la nueva religión ganó fuerza. El concilio de Elvira fue muy importante aquí. Fue la primera reunión de obispos en Hispania. Pasaron los siglos y el imperio empezó a fallar. Hubo crisis económicas y guerras civiles constantes. Las ciudades empezaron a perder su brillo antiguo. Los ricos se fueron a vivir a sus villas en el campo. El comercio disminuyó y los caminos eran peligrosos. La seguridad que daba Roma se estaba rompiendo. Nuevos pueblos bárbaros presionaban las fronteras. El ejército romano ya no podía protegerlo todo. La gente vivía con miedo al futuro incierto. El final de una era estaba muy cerca. En el año 409, cruzaron los Pirineos. Eran los suevos, vándalos y alanos del norte. Llegaron al sur y saquearon las ciudades ricas. Los vándalos dieron su nombre a esta tierra, Vandalucía. Aunque algunos dicen que este origen es falso. Los vándalos eran guerreros feroces y temidos. Destruyeron muchas obras de arte romanas. La gente huyó a las montañas para salvarse. El orden romano desapareció en pocos años. Fue un tiempo de caos, hambre y dolor. Roma pidió ayuda a otro pueblo germánico. Llamaron a los visigodos para expulsar a los invasores. Los visigodos eran aliados del Imperio Romano. Entraron en la península con mucha fuerza militar. Expulsaron a los vándalos hacia el norte de África. Los visigodos se quedaron como los nuevos dueños. Establecieron su capital en Toledo, en el centro. Pero la Bética seguía siendo muy independiente. Los nobles hispanoromanos mantenían mucho poder. Empezaba la época del reino visigodo. Ejército. Army. Deuda. Debt. Soldado. Soldier. Sangre. Blood. Libertad. Freedom. Base. Base. Foundation. Odio. Hatred. Mando. Command. Bando. Side. Faction. Miedo. Fear. Dueña. Owner. Female. Veterano. Veteran. Mujer. Woman. Lengua. Tongue. Language. Ley. Law. Impuesto. Tax. Orden. Order. Despensa. Pantry. Granero. Granary. Barn. Red. Network. Net. Calzada. Road. Paved. Tropa. Troop. Agua. Water. Higiene. Hygiene. Sobrino. Nephew. Justicia. Justice. Fe. Faith. Esperanza. Hope. Obispo. Bishop. Reunión. Meeting. Siglo. Century. Camino. Path. Road. Peligroso.
dangerous, frontera, border, futuro, future, hambre, hunger, dolor, pain, ayuda, help, aliado, ally, poder. power. El reino visigodo tenía muchos problemas internos. Los nobles peleaban siempre por la corona. El rey Rodrigo enfrentaba una gran traición. Sus enemigos pidieron ayuda al otro lado del mar. En el norte de África, el Islam crecía rápido. Un general llamado Tarik miraba hacia Hispania. En el año 711, cruzó el estrecho. Desembarcó en la gran roca que lleva su nombre. Gibraltar viene de Jabal Tarik, la montaña de Tarik. Nadie imaginaba el cambio que venía. Los ejércitos se encontraron cerca del río Guadalete. Rodrigo luchó con valor, pero fue traicionado. Parte de su ejército se cambió de bando. La derrota visigoda fue total y definitiva. Los musulmanes avanzaron muy rápido por el sur. Las ciudades abrían sus puertas sin luchar. En pocos años, casi toda la península era suya. Llamaron a esta nueva tierra Al-Ándalus. Era el comienzo de una era brillante. Una nueva cultura echaba raíces profundas. Al-Ándalus dependía del gran califato de Damasco. Los gobernadores llegaban para dirigir la región. Cristianos y judíos podían practicar su fe. Pagaban un impuesto especial para tener protección. Muchos se convirtieron al Islam para mejorar. Se llamaban muladíes, los nuevos musulmanes. La lengua árabe empezó a sonar en las calles. Nuevos cultivos llegaron desde Oriente Lejano. El arroz, el limón y la naranja aparecieron. El sistema de riego mejoró la agricultura. Pero en Damasco hubo una matanza terrible. La familia Omeya fue asesinada por sus rivales. Solo un joven príncipe logró escapar con vida. Se llamaba Abderramán y huyó hacia el oeste. Viajó durante años escondiendo su identidad. Cruzó el mar y llegó a la costa de Almuñécar. Tenía el pelo rojo y era muy carismático. Reunió un ejército de leales a su familia. Entró en Córdoba victorioso y tomó el poder. Se convirtió en el primer emir independiente. Abderramán I fundó una dinastía fuerte. Córdoba se convirtió en la capital del emirato. Empezó a construir la gran mezquita de Córdoba. Compró la mitad de una iglesia visigoda. Respetó el lugar sagrado de los cristianos. La mezquita era un bosque de columnas y arcos. Los arcos rojos y blancos eran únicos. La ciudad empezó a crecer y prosperar. Llegaron sabios, artistas y poetas de Oriente. Al-Ándalus ya no obedecía a nadie de fuera. Pasaron los años y los emires sucedieron. Hubo revueltas internas y ataques del norte. Pero la cultura andalusí seguía floreciendo. Ziryab, un músico genial, llegó a la corte. Trajo la moda, el peinado y nuevas comidas. Enseñó a usar copas de cristal en la mesa. Inventó la quinta cuerda para el laúd. La gente copiaba su estilo elegante y refinado. Córdoba se volvía más sofisticada cada día. Era el espejo donde se miraba Europa. Llegó al poder Abderramán III, el Grande. El país estaba dividido y en peligro. Él sometió a los rebeldes con mano dura. Se proclamó califa, el líder supremo religioso. Ya no dependía de nadie, ni en política ni en fe. Nació el Califato de Córdoba, la época dorada. Fue el estado más poderoso de Occidente. Embajadores de todo el mundo venían aquí. Traían regalos para el gran califa. La paz y la riqueza llenaron la tierra. Córdoba era la ciudad más grande de Europa. Tenía calles pavimentadas y luz por la noche. Había cientos de baños públicos y bibliotecas. Mientras Londres y París eran aldeas de barro. La medicina avanzó mucho gracias a Albucasis. Escribió libros sobre cirugía e instrumentos. Los astrónomos estudiaban las estrellas con precisión. Usaban astrolabios para medir el cielo. Las matemáticas eran esenciales para la vida. El saber era el verdadero tesoro del reino.
El califa quiso construir una ciudad-palacio. La llamó Madinat al-Zahra, la ciudad brillante. Estaba a los pies de la Sierra Morena. Usaron los mejores mármoles y piedras preciosas. Tenía jardines llenos de fuentes y flores. El salón del trono asombraba a las visitas. Tenía una piscina de mercurio que brillaba. Todo estaba hecho para mostrar su inmenso poder. Miles de personas trabajaron en su construcción. Fue una maravilla que duró muy poco tiempo. Su hijo Al-Hakam II amaba los libros. Creó una biblioteca con miles de volúmenes. Enviaba agentes a buscar libros raros fuera. Pagaba fortunas por obras de ciencia y filosofía. La educación era muy valorada en su corte. Incluso las mujeres podían ser copistas y sabias. Córdoba era el faro de luz en la Edad Media. Tradujeron obras griegas y romanas al árabe. Así salvaron el conocimiento antiguo del olvido. Pero las nubes de tormenta se acercaban. Corona. Crown. Traición. Betrayal. Estrecho. Straight, narrow. Roca. Rock. Cambio. Change. Valor. Courage, value. Derrota. Defeat. Puerta. Door, gate. Raíz. Root. Arroz. Rice. Riego. Irrigation. Matanza. Slaughter. Rival. Rival. Príncipe. Prince. Pelo. Hair. Leal. Loyal. Mitad. Half. Iglesia. Church. Sagrado. Sacred. Arco. Arch. Sabio. Wise man, scholar. Revuelta. Revolt. Músico. Musician. Moda. Fashion. Comida. Food. Mesa. Table. Cuerda. String. Rope. Estilo. Style. Espejo. Mirror. País. Country. Rebelde. Rebel. Mano. Hand. Líder. Leader. Estado. State. Regalo. Gift. Paz. Peace. Calle. Street. Luz. Light. Baño. Bath. Aldea. Village. Cirugía. Surgery. Cielo. Sky. Saber. Knowledge. Noun. Mármol. Marble. Jardín. Garden. Fuente. Fountain. Source. Flor. Flower. Trono. Throne. Piscina. Pool. Obra. Work of art. Book. Biblioteca. Library. Agente. Agent. Fortuna. Fortune. Educación. Education. Copista. Copyist. Faro. Lighthouse. Beacon. Edad. Age. Medio. Middle. Half. Olvido. Oblivion. Forgetfulness. Nube. Cloud. Tormenta. Storm. Enemigo. Enemy. Corte. Court. Royal. Duro. Hard. Tough. Conocimiento. Knowledge. Instrumento. Instrument. Dinastía. Dynasty. Cristal. Crystal. Glass. Elegante. Elegant. Inmenso. Immense. El poder pasó a manos de un general ambicioso. Se llamaba Almanzor, el victorioso por Alá. Él encerró al joven califa en su palacio dorado. Almanzor gobernaba con puño de hierro y fuego. Hizo más de 50 campañas contra el norte. Sus ejércitos llegaron hasta Santiago de Compostela. Robó las campanas de la iglesia como trofeo. Quemó muchos libros de la gran biblioteca. Decía que solo el Corán era necesario. Al-Ándalus era temido, pero el miedo no une. Cuando murió Almanzor, el caos estalló pronto. Sus hijos no tenían su talento ni su fuerza. Empezó una guerra civil cruel llamada la Fitna. Madinat al-Zahra fue saqueada y destruida totalmente. El pueblo cordobés se levantó contra los líderes. Los mercenarios bereberes y eslavos luchaban entre sí. Nadie podía controlar la furia de la gente. El gran califato se rompió en 1000 pedazos. Fue el fin de la unidad política musulmana. El sueño de grandeza se convirtió en pesadilla. De las ruinas nacieron los reinos de taifas. Eran pequeños estados independientes y rivales. Había taifas en Sevilla, Granada, Toledo y más. Cada rey quería ser más importante que el vecino. Competían en poesía, arte y belleza de palacios. Pero eran débiles en el campo de batalla. Pagaban tributos a los reyes cristianos del norte. Estos impuestos se llamaban parias,
oro por paz. La división hizo vulnerables a los musulmanes. El equilibrio de poder empezaba a cambiar. Los reinos cristianos del norte se unieron más. Aprovecharon la debilidad de las taifas. Alfonso VI conquistó la importante ciudad de Toledo. Fue un golpe terrible para el mundo islámico. La frontera bajó hasta el centro de la península. El miedo recorrió los palacios de Sevilla y Badajoz. Los reyes taifas sabían que no podían resistir solos. Tuvieron que tomar una decisión muy difícil: pedir ayuda a sus hermanos del norte de África. Pero esa ayuda tenía un precio muy alto. Al otro lado del mar vivían los almorávides. Eran monjes guerreros del desierto del Sahara. Practicaban un islam muy estricto y austero. Odiaban el lujo, el vino y la poesía. Cruzaron el estrecho para salvar al Andalus. Derrotaron a los cristianos en la batalla de Sagrajas. Frenaron el avance del rey Alfonso por un tiempo. Pero miraron con desprecio a los reyes taifas. Los veían como débiles y corruptos por el lujo. Decidieron que ellos debían gobernar esta tierra. Los almorávides conquistaron las taifas una a una. Unificaron al Andalus bajo su mando religioso. Sevilla perdió su brillo de fiesta y música. Impulsaron leyes religiosas mucho más duras. Quemaron libros que consideraban peligrosos o inútiles. Persiguieron a los cristianos y judíos mozárabes. Muchos huyeron al norte buscando refugio. El arte se volvió más simple y geométrico. Pero la paz impuesta no duró mucho tiempo. El descontento crecía en las calles andaluzas. El imperio almorávide se debilitó rápidamente. Surgieron los segundos reinos de taifas. Pero otra ola venía desde el norte de África. Eran los almohades, los que unifican a Dios. Eran aún más fanáticos que los anteriores. Destruyeron los palacios de sus predecesores. Hicieron de Sevilla su gran capital en la península. Construyeron la Giralda como minarete de su mezquita. También levantaron la Torre del Oro junto al río. Querían purificar la tierra de todo pecado. A pesar de su rigor, la cultura sobrevivió. Grandes pensadores vivieron en esta época difícil. Averroes, el filósofo, nació en Córdoba. Él comentó las obras de Aristóteles para el mundo. Maimónides, médico y sabio judío, también brilló. Ambos tuvieron que huir por sus ideas avanzadas. La arquitectura almohade era sobria pero imponente. Usaban el ladrillo y la decoración de rombos. La red de paños, llamada sepka, adornaba los muros. Dejaron una huella eterna en el paisaje urbano. El Papa llamó a una cruzada contra los almohades. Reyes de Castilla, Aragón y Navarra se unieron. En 1212, se dio la gran batalla. Fue en las Navas de Tolosa, cerca de Jaén. El ejército cristiano cargó contra las filas musulmanas. La victoria cristiana fue aplastante y decisiva. El poder almohade se derrumbó tras el golpe. La puerta hacia el valle del Guadalquivir estaba abierta. El final de Al-Ándalus empezaba a escribirse. Las ciudades del sur esperaban su destino con miedo. Fernando III, el Santo, lideró la conquista. Avanzó metódicamente por el valle del río. Córdoba, la antigua capital, cayó en sus manos. La gran mezquita fue consagrada como catedral. Años después, Sevilla también se rindió al rey. Los musulmanes fueron expulsados o sometidos. Se les permitió quedarse como mudéjares. Pero debían vivir en barrios separados y pagar. Solo quedaba un reino musulmán en el sur. Granada resistía entre las altas montañas. Ambicioso. Ambitious. Puño. Fist. Hierro. Iron. Campana. Bell. Trofeo. Trophy. Talento. Talent. Pedazo. Piece. Fragment. Sueño. Dream. Ruina. Ruin. Vecino. Neighbor. Débil. Weak. Batalla. Battle. Golpe. Blow. Hit. Precio. Price. Monje. Monk. Desierto. Desert. Lujo. Luxury. Desprecio.
Contempt, scorn. Fiesta. Party, festival. Inútil. Useless. Refugio. Refuge. Ola. Wave. Dios. God. Pecado. Sin. Pensador. Thinker. Médico. Doctor. Idea. Idea. Ladrillo. Brick. Muro. Wall. Exterior. Cruzada. Crusade. Fila. Row. Line. Victoria. Victory. Destino. Destiny. Fate. Santo. Saint. Catedral. Cathedral. Barrio. Neighborhood. Separado. Separated. Decisión. Decision. Peligroso. Dangerous. Geometría. Geometry. En las montañas del sureste, nació un nuevo reino. Mohamed ben Nazar fundó la dinastía nazarí. Estableció su capital en la hermosa Granada. Fue el último bastión del Islam en España. Los nazaríes eran vasallos del rey de Castilla. Pagaban tributos anuales para evitar la guerra. A pesar de su debilidad política, florecieron. Granada se llenó de refugiados de otras zonas. La seda y el azúcar eran sus grandes riquezas. El reino sobrevivió por más de 2 siglos. Los reyes nazaríes construyeron la Alhambra. Es una fortaleza roja sobre la colina de la Sabica. Por fuera parece ruda y militar, muy fuerte. Pero por dentro es un paraíso en la tierra. El agua corre por todas partes, limpia y fresca. El patio de los leones es su joya más famosa. 12 leones de mármol sostienen una fuente. Las paredes están cubiertas de poemas tallados. No hay vencedor sino Dios, dice el lema. Es un monumento al arte, no a la guerra. Pero la paz era frágil dentro del palacio. Las familias nobles luchaban por el poder. Los abencerrajes eran un clan muy influyente. Cuenta la leyenda que fueron asesinados allí. El rey Boabdil se enfrentó a su propio padre. También luchó contra su tío, el zagal. Estas guerras civiles debilitaron mucho al reino. Mientras tanto, los cristianos se hacían más fuertes. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron. La unión de los reyes católicos fue decisiva. En 1482, empezó el fin. Los reyes católicos decidieron conquistar Granada. Fue una guerra larga, de 10 años duros. No fue una sola batalla, sino muchos asedios. Málaga cayó tras un asedio cruel y sangriento. Sus habitantes fueron vendidos como esclavos. El miedo se apoderó de las otras ciudades. Baza y Almería se rindieron poco después. Granada quedó sola, aislada entre las montañas. El invierno trajo hambre y desesperación. Los reyes cristianos construyeron una ciudad frente a Granada. La llamaron Santa Fe, como símbolo de su causa. Desde allí, esperaban la rendición de Boabdil. Hubo negociaciones secretas durante meses. Boabdil sabía que no podía ganar esa guerra. Quería salvar a su pueblo de la destrucción. Acordaron las capitulaciones de Granada. Prometieron respetar la religión y las costumbres. Los musulmanes podrían seguir viviendo en paz. Pero muchas promesas se rompen con el tiempo. El 2 de enero de 1492. Boabdil entregó las llaves de la Alhambra. Salió de la ciudad llorando, según la leyenda. Su madre le dijo una frase muy cruel y famosa. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. La cruz y el estandarte real subieron a la torre. Fue el final de la reconquista española. 800 años de historia islámica terminaron. Granada era ahora cristiana, pero seguía siendo andalusí. El mundo cambió ese mismo año con otro viaje. En el campamento de Santa Fe estaba un navegante. Cristóbal Colón esperaba la ayuda de los reyes. Quería llegar a las Indias viajando hacia el oeste. Isabel aceptó financiar su loca aventura. Colón fue al puerto de Palos, en Huelva. Allí preparó 3 barcos pequeños y valientes. La Pinta, la Niña y la Santa María. Marineros andaluces formaron gran parte de la tripulación. Los hermanos Pinzón eran capitanes expertos de la zona. Partieron en agosto hacia lo desconocido.
El descubrimiento de América cambió a Andalucía. El río Guadalquivir se convirtió en el centro del mundo. Sevilla recibió el monopolio del comercio con Indias. La Casa de la Contratación se fundó allí. Todo el oro y la plata pasaban por su puerto. Llegaban productos nuevos y exóticos cada día. Patatas, tomates, tabaco y chocolate entraron por aquí. La ciudad creció de forma descontrolada y rica. Gente de toda Europa venía buscando fortuna. Era la Babilonia de Occidente, llena de vida. Pero la riqueza trajo también sombras oscuras. La Inquisición vigilaba la pureza de la fe. Los judíos fueron expulsados ese mismo año clave. Tuvieron que dejar sus casas y sus llaves. Muchos se fueron al norte de África o a Turquía. Los musulmanes que se quedaron sufrieron presión. El cardenal Cisneros quemó libros en la plaza. Les obligaron a bautizarse o a marcharse. Nacieron los moriscos, cristianos nuevos de origen moro. Vivían con miedo, practicando su fe en secreto. La tensión entre moriscos y cristianos viejos creció. Se prohibió su lengua, sus vestidos y sus baños. En las montañas de la Alpujarra, estalló la rabia. Los moriscos se rebelaron contra el rey Felipe. Fue una guerra civil salvaje y muy cruel. Aben Humeya fue nombrado rey de los rebeldes. Lucharon en barrancos y pueblos colgados en la sierra. Don Juan de Austria llegó para sofocar la revuelta. La derrota morisca fue el final de su presencia. Fueron dispersados por toda Castilla, lejos de su hogar. Bastión. Bastion, stronghold. Vasallo. Vassal. Anual. Annual. Azúcar. Sugar. Fortaleza. Fortress. Rudo. Rough, rude. Paraíso. Paradise. León. Lion. Poema. Poem. Lema. Motto. Frágil. Fragile. Clan. Clan. Tío. Uncle. Asedio. Siege. Esclavo. Slave. Invierno. Winter. Símbolo. Symbol. Causa. Cause. Secreto. Secret. Destrucción. Destruction. Promesa. Promise. Llave. Key. Frase. Phrase. Sentence. Estandarte. Banner. Standard. Campamento. Camp. Loco. Crazy. Aventura. Adventure. Tripulación. Crew. Agosto. August. Desconocido. Unknown. Descubrimiento. Discovery. Exótico. Exotic. Patata. Potato. Sombra. Shadow. Oscuro. Dark. Pureza. Purity. Presión. Pressure. Plaza. Square. Town. Vestido. Dress. Clothing. Rabia. Rage. Barranco. Ravine. Gorge. Hogar. Home. Hearth. Viejo. Old. Lejos. Far. Tensión. Tension. Salvaje. Wild. Savage. Acuerdo. Agreement. Año. Year. Mes. Month. Seda. Silk. Llegó el siglo de oro a la tierra andaluza. Mientras el imperio peleaba, el arte nacía. Sevilla era la ciudad más cosmopolita del mundo. Allí se mezclaban nobles, artistas y pícaros. El dinero de América pagaba iglesias y cuadros. Grandes maestros de la pintura surgieron aquí. Buscaban capturar la realidad y el alma humana. La luz del sur iluminó sus obras maestras. Fue un tiempo de contradicción y belleza. Mucha riqueza junto a mucha pobreza extrema. Diego Velázquez nació en una calle de Sevilla. Aprendió a mezclar los colores desde muy joven. Pintaba cosas sencillas. Una vieja friendo huevos. O un aguador dando de beber en la calle. Su talento era tan grande que se fue a Madrid. Se convirtió en el pintor del rey Felipe IV. Pero siempre llevó la luz de Sevilla en sus ojos. Sabía pintar el aire y el espacio vacío. Nadie ha superado su técnica con el pincel. Es considerado uno de los mejores artistas universales. Otro genio, Murillo, se quedó en el sur. Él pintaba vírgenes dulces y cielos llenos de ángeles. Pero también pintaba a los niños de la calle. Niños sucios comiendo melón o jugando a dados. Zurbarán prefería pintar a monjes en silencio.
Usaba sombras muy oscuras y luces muy fuertes. Sus telas blancas parecen casi reales al tacto. El arte servía para enseñar la fe católica. Las imágenes explicaban lo que la gente no leía. La iglesia era el mayor cliente de los artistas. En Córdoba vivía un poeta de lengua afilada. Luis de Góngora escribía versos muy complejos. Usaba metáforas que pocos podían entender bien. Creó un estilo nuevo llamado culteranismo. Tenía una gran rivalidad con otros escritores. Mientras tanto, nació la novela picaresca. Contaba las aventuras de gente pobre y astuta. Mateo Alemán escribió sobre la vida dura. La literatura reflejaba la crisis de la sociedad. El hambre agudiza el ingenio, decían todos. A mitad del siglo XVII, llegó la tragedia. La gran peste de Sevilla mató a mucha gente. Casi la mitad de la ciudad murió en meses. Los carros recogían los cuerpos por las noches. El silencio llenó las calles antes ruidosas. Fue un golpe del que la ciudad tardó en curarse. La muerte estaba presente en cada esquina. Esto hizo que la gente se volviera muy religiosa. La vida era breve y el cielo era la esperanza. El optimismo del Renacimiento se había apagado. El oro de América trajo una maldición extraña. Había tanto oro que los precios subieron mucho. El pan costaba una fortuna para el pueblo. España gastaba el dinero en guerras eternas. Las industrias locales no podían competir. Era más barato comprar cosas hechas fuera. Los campos andaluces se quedaron vacíos. Los campesinos iban a las ciudades a mendigar. Sevilla estaba llena de pícaros y ladrones. La decadencia del imperio se sentía en el aire. En estos tiempos oscuros, la fe creció más. Nació la Semana Santa como la conocemos hoy. Las cofradías sacaban imágenes a la calle. Eran tallas de madera llenas de dolor y realismo. Cristos sangrando y vírgenes llorando lágrimas de cristal. El pueblo se identificaba con el sufrimiento divino. Los pasos se movían al ritmo de tambores sordos. El olor a incienso cubría el olor de la pobreza. Era un teatro sagrado en movimiento constante. Una forma de pedir perdón y misericordia. Los edificios cambiaron su piel de piedra. El estilo barroco llenó las fachadas de adornos. No dejaban ni un espacio vacío en el muro. Columnas retorcidas y figuras llenas de curvas. El yeso se usaba para crear formas imposibles. Las iglesias querían impresionar al creyente. El Hospital de la Caridad en Sevilla es un ejemplo. Allí, Valdés Leal pintó la muerte sin máscara. Sus cuadros recordaban que la gloria es breve. En un abrir y cerrar de ojos, todo termina. El río Guadalquivir empezó a tener problemas. El fondo se llenó de lodo y arena. Los barcos grandes ya no podían llegar a Sevilla. El puerto principal se mudó a la costa. Cádiz, la antigua Gadir, renació con fuerza. Su bahía era profunda y segura para las flotas. Los comerciantes construyeron torres en sus casas. Desde allí miraban el mar esperando sus barcos. Cádiz se volvió rica, liberal y muy alegre. Sevilla se quedó con la fama y la nostalgia. El siglo terminó con un rey enfermo y triste. Carlos II no podía tener hijos ni gobernar. Le llamaban, el hechizado, por su mala salud. Las potencias europeas miraban a España con hambre. Sabían que pronto el trono quedaría vacío. Andalucía, cansada y pobre, esperaba el cambio. Cuando el rey murió, estalló la tormenta. Dos príncipes querían la corona española. Uno francés y otro austriaco. La guerra de sucesión estaba a punto de empezar. Pícaro. Rogue, rascal. Pintor. Painter. Alma. Soul. Huevo. Egg. Aguador. Water seller. Beber. To drink. Ojo. Eye. Aire. Air. Pincel. Paintbrush. Genio. Genius. Niño. Child. Boy. Sucio. Dirty. Dado. Die. Dice. Tacto. Touch. Cliente. Client. Afilado. Sharp. Astuto. Clever. Cunning. Ingenio.
wit, ingenuity, tragedia, tragedy, peste, plague, carro, cart, cuerpo, body, esquina, corner, breve, brief, short, pan, bread, barato, cheap, vacío, empty, mendigar, to beg, ladrón, thief, talla, carving, lágrima, tear, crying, sufrimiento, suffering, paso, step, also float, tambor, drum, olor, smell, perdón, forgiveness, piel, skin, fachada, facade, adorno, ornament, curva, curve, yeso, plaster, máscara, mask, gloria, glory, fondo, bottom, background, lodo, mud, silt, bahía, bay, flota, fleet, enfermo, sick, hechizado, bewitched, salud. health. España se partió en dos bandos enemigos. Castilla apoyaba al francés Felipe de Borbón. Aragón prefería al austriaco Carlos de Habsburgo. Andalucía sufrió mucho durante este conflicto largo. Hubo batallas navales en sus costas azules. Los ingleses y holandeses apoyaban al austriaco. Aprovecharon el caos para atacar el sur. Una flota enemiga entró en la bahía de Cádiz. Saquearon el puerto de Santa María sin piedad. Pero lo peor estaba por llegar en el estrecho. En 1704, ocurrió el desastre. La flota inglesa atacó el peñón de Gibraltar. La guarnición española era pequeña y débil. Se rindieron tras un bombardeo muy intenso. La población local tuvo que abandonar sus casas. Fundaron una nueva ciudad cerca, San Roque. Llevaron consigo la bandera y los archivos. El Tratado de Utrecht confirmó la pérdida. Gibraltar pasó a ser británica para siempre. Una herida abierta en la geografía andaluza. Felipe V ganó la guerra finalmente. Trajo leyes nuevas copiadas de Francia. Quería un país centralizado y uniforme. Creó la figura del intendente para controlar. Mejoró la administración y la recaudación de impuestos. Se construyeron nuevos edificios públicos y fábricas. La Real Fábrica de Tabacos en Sevilla nació. Es un edificio inmenso, como una fortaleza. Allí trabajaban miles de mujeres, las cigarreras. Carmen, la famosa gitana, sería una de ellas. En 1717, cambió la suerte. La Casa de la Contratación se mudó a Cádiz. Sevilla perdió su monopolio oficial del comercio. Cádiz vivió su época más dorada y rica. Llegaban productos de todo el mundo conocido. Café, té, especias y sedas llenaban los almacenes. La burguesía gaditana era culta y moderna. Leían libros prohibidos y discutían sobre política. La ciudad era una isla de libertad mental. Sus murallas protegían un tesoro de ideas. Llegaron las luces de la Ilustración a España. La razón y la ciencia debían guiar al hombre. El rey Carlos III fue el gran reformador. Quería modernizar el país y mejorar la agricultura. Fundaron las sociedades económicas de amigos del país. Buscaban soluciones para la pobreza y el atraso. Querían menos superstición y más educación útil. Pero la Iglesia conservadora se oponía a los cambios. Fue una lucha entre lo antiguo y lo nuevo. Andalucía fue un laboratorio para estos planes. La Sierra Morena era un lugar peligroso. Estaba vacía y llena de bandoleros crueles. El camino entre Madrid y Andalucía era inseguro. Un ministro, Pablo de Olavide, tuvo una idea. Trajo colonos de Alemania y Suiza para vivir allí. Fundaron nuevos pueblos como la Carolina y la Carlota. Sus calles eran rectas, en forma de cuadrícula. No permitieron fundar conventos en estas zonas. Querían agricultores trabajadores, no monjes rezando. Fue un experimento social único en la historia. Para defender el imperio, necesitaban barcos. El arsenal de la Carraca trabajaba sin descanso. Construían navíos de línea gigantescos y fuertes. El Santísima Trinidad fue el más grande de todos. Le llamaban el Escorial de los mares.
Tenía 4 puentes y más de 100 cañones. La madera venía de los bosques del norte. La ingeniería naval española era muy avanzada. Pero faltaban marineros expertos y bien pagados. La disciplina en la armada inglesa era superior. La Revolución Francesa asustó a los reyes españoles. Pero luego, España se alió con Napoleón Bonaparte. Fue un error fatal para el destino del país. Inglaterra se convirtió en el enemigo principal. Bloquearon el comercio con América por mar. La economía andaluza empezó a sufrir mucho. El almirante Nelson amenazaba las costas del sur. Napoleón exigió que la flota española saliera a luchar. Los almirantes españoles sabían que era un suicidio. Pero obedecieron las órdenes de sus aliados franceses. El 21 de octubre de 1805. Frente al cabo de Trafalgar, cerca de Cádiz, la flota combinada salió al encuentro de Nelson. El mar estaba agitado y el viento era suave. Nelson atacó en 2 columnas rompiendo la línea. Fue una batalla de fuego, humo y madera rota. El almirante Churruca murió defendiendo su barco. Dijo: «Esto es el camino de la gloria». Nelson también murió, alcanzado por una bala. Pero Inglaterra ganó la batalla decisiva. Una tormenta terrible estalló después del combate. Muchos barcos heridos se hundieron en la costa. Las playas se llenaron de restos y cadáveres. Cádiz se convirtió en un hospital gigante. España perdió sus mejores barcos y marinos. Ya no podía defender sus provincias en América. Fue el principio del fin del Imperio español. El sol se ponía sobre el poder naval. Pero Napoleón tenía otros planes para España. Pronto, los ejércitos franceses entrarían por tierra. Conflicto. Conflict. Piedad. Mercy, pity. Peñón. Rock, crag. Bombardeo. Bombing. Archivo. Archive. Herida. Wound. Fábrica. Factory. Gitana. Gypsy, female. Suerte. Luck, fate. Almacén. Warehouse. Burguesía. Bourgeoisie. Prohibido. Forbidden. Razón. Reason. Atraso. Backwardness. Útil. Useful. Bandolero. Bandit. Inseguro. Unsafe. Colono. Settler. Cuadrícula. Grid. Experimento. Experiment. Navío. Ship, warship. Cañón. Cannon, canyon. Descanso. Rest. Madera. Wood. Error. Mistake. Fatal. Fatal. Suicidio. Suicide. Cabo. Cape. Geography. Humo. Smoke. Bala. Bullet, ball. Combate. Combat. Cadáver. Corpse. Marino. Sailor, marine. Provincia. Province. Ministro. Minister. Recto. Straight. Playa. Beach. Viento. Wind. Suave. Soft, gentle. Resto. Remains, rest. Napoleón usó un engaño para entrar en España. Dijo que solo quería cruzar para atacar Portugal. Pero sus tropas ocuparon las ciudades y fuertes. El pueblo español se sintió traicionado y furioso. El 2 de mayo, Madrid se levantó en armas. La noticia corrió como la pólvora hasta el sur. Andalucía declaró la guerra al emperador francés. Se formaron juntas de defensa en cada provincia. Campesinos y nobles se unieron contra el invasor. Empezaba la guerra de la independencia. Un ejército francés bajaba hacia Andalucía confiado. El general Castaños los esperó cerca de Bailén. Era julio y el calor era insoportable ese día. Los soldados franceses sufrían mucha sed y fatiga. El pueblo de Bailén ayudó llevando agua al frente. La batalla fue dura bajo el sol de plomo. Por primera vez, el ejército de Napoleón perdió. 20.000 soldados imperiales se rindieron allí. Europa entera se asombró con esta victoria andaluza. La leyenda de la invencibilidad francesa se rompió. Napoleón se enfadó mucho y vino él mismo. Trajo a su grande armée para conquistar todo. Los franceses ocuparon casi toda Andalucía esta vez. Saquearon iglesias y robaron muchas obras de arte.
El mariscal Soult gobernó la región con dureza. Solo una ciudad resistió el avance imparable. Cádiz, protegida por el mar y las murallas. El gobierno español libre se refugió allí. La ciudad se convirtió en una isla de resistencia. Toda España miraba hacia la bahía gaditana. El asedio de Cádiz duró 2 largos años. Los franceses lanzaban bombas desde lejos. Pero la gente de Cádiz no perdía el humor. Decían que con las bombas se hacían tirabuzones. La vida seguía en los cafés y los teatros. La ciudad estaba llena de refugiados y políticos. Había una atmósfera de libertad increíble. Se discutían ideas nuevas sobre derechos y leyes. Querían crear un país nuevo y moderno. No luchaban solo por el rey, sino por la nación. Se convocaron las Cortes Generales en la ciudad. Vinieron diputados de España y de América. Se reunieron en la iglesia de San Felipe Neri. Había 2 grupos, los liberales y los serviles. Los liberales querían limitar el poder del rey. Los debates eran apasionados y muy cultos. Nació la palabra liberal como término político. Decidieron escribir una constitución para todos. Sería la ley suprema por encima del monarca. Fue una revolución pacífica bajo las bombas. El día de San José de 1812. Se aprobó la primera Constitución española. El pueblo la llamó cariñosamente, la Pepa. Proclamaba la soberanía de la nación, no del rey. Establecía la libertad de prensa y de imprenta. Acababa con la terrible Inquisición para siempre. Todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Fue uno de los textos más avanzados del mundo. Cádiz fue la cuna de la libertad española. ¡Viva la Pepa!, gritaban en las calles. La guerra cambió de rumbo poco a poco. La guerrilla atacaba a los franceses en los caminos. No les dejaban descansar ni comer tranquilos. El duque de Wellington ayudó con tropas inglesas. Los franceses tuvieron que abandonar Andalucía. En su huida, volaron castillos y puentes. Dejaron una tierra arruinada y hambrienta, pero libre de la ocupación extranjera. El pueblo esperaba el regreso de su rey. Fernando VII, el deseado, volvía a casa. Pero el rey Fernando traicionó a su pueblo. Odiaba la Constitución y las ideas liberales. Cuando llegó, rompió el texto de Cádiz. Dijo que esos años habían sido un error. Persiguió a los héroes que lucharon por él. Muchos liberales tuvieron que huir al exilio. Otros fueron encarcelados o ejecutados cruelmente. Volvió el absolutismo y la oscuridad. Cádiz pasó de ser capital a ser sospechosa. La decepción fue inmensa en toda Andalucía. Años después, hubo un intento de cambiar esto. El teniente coronel Riego se levantó en armas. Fue en Cabezas de San Juan, cerca de Sevilla. Obligó al rey a jurar la Constitución de nuevo. Empezó el trienio liberal, 3 años de esperanza. Pero Europa envió otro ejército para salvar al rey. Los 100.000 hijos de San Luis invadieron el país. El sueño liberal murió otra vez por la fuerza. Fue un siglo de golpes de Estado constantes. El ejército tenía demasiado poder en la política. Con tanta inestabilidad, nació el bandolerismo. Hombres armados se escondían en la sierra. Robaban a los ricos y a los viajeros. Algunos eran crueles, otros eran leyendas populares. Viajeros románticos de Inglaterra y Francia venían. Buscaban la Andalucía exótica y peligrosa. Washington Irving escribió los cuentos de la Alhambra. Carmen, Don Juan y el Barbero de Sevilla. Se creó la imagen romántica de Andalucía en el mundo. Una tierra de pasiones, toros y guitarras. Engaño. Deception, trick. Pólvora. Gunpowder, Junta. council, board. Invasor. Invader, Calor. heat. Sed. Thirst, Fatiga. fatigue. Plomo. Lead, metal. Frente. Front, war, face. Mariscal. Marshal, Imparable. unstoppable. Bomba. Bomb, Humor.
Humor, mood. tirabuzón, Corkscrew, curl. nación, Nation. diputado, Deputy per megapixel. debate, Debate. término, Term, word. monarca, Monarch. pacífico, Peaceful. prensa, Press, media. imprenta, Printing press. ciudadano, Citizen. cuna, Cradle. rumbo, Course, direction. huida, Flight, escape. castillo, Castle. extranjero, Foreigner. regreso, Return. deseado, Desired. héroe, Hero. exilio, Exile. cárcel, Jail. decepción, Disappointment. intento, Attempt. coronel, Colonel. hijo, Son. inestable, Unstable. popular, Popular. pasión. Passion. Andalucía tenía un tesoro escondido bajo tierra. Las minas de Huelva y Almería eran muy ricas. Pero faltaba dinero español para sacar el mineral. El gobierno vendió las minas a empresas extranjeras. Los ingleses compraron Río Tinto a bajo precio. Construyeron un ferrocarril y un puerto propio. Extraían cobre y pirita en cantidades industriales. El humo de las fundiciones envenenaba el aire. Fue el año de los tiros, una masacre triste. Los mineros pedían aire limpio y recibieron balas. En Málaga, una familia poderosa creó industria. Los Larios fundaron fábricas de telas y azúcar. Parecía que la revolución industrial llegaba al fin. Pero en el resto de la región, el campo mandaba. Grandes terratenientes poseían latifundios inmensos. La tierra estaba en muy pocas manos ricas. Miles de jornaleros trabajaban de sol a sol. Ganaban sueldos miserables por trabajos temporales. Si no había cosecha, no había comida en la mesa. La desigualdad social era un abismo profundo. El hambre trajo ideas nuevas y radicales. El anarquismo se extendió por los pueblos blancos. Los campesinos querían la tierra para el que la trabaja. Hubo incendios de cosechas y ocupaciones de fincas. La policía descubrió una supuesta sociedad secreta. La llamaron la Mano Negra, temida por todos. Nadie sabe si era real o una invención del gobierno. Sirvió de excusa para reprimir a los obreros. Cientos de jornaleros fueron encarcelados en Cádiz. El odio entre clases crecía cada día más. El rey Amadeo de Saboya renunció al trono. Se proclamó la Primera República Española. Fue un tiempo de caos y sueños rotos. Muchas ciudades andaluzas se declararon independientes. Nació el movimiento cantonalista en el sur. Sevilla, Cádiz y Granada querían ser cantones libres. Se peleaban entre ellas como en la Edad Media. El gobierno central envió al ejército para poner orden. Bombardearon las ciudades rebeldes sin dudar. La república duró solo 11 meses agitados. Volvieron los Borbones con Alfonso XII. Empezó el sistema de la restauración política. Dos partidos se turnaban en el poder pacíficamente. Pero las elecciones eran una gran mentira. En los pueblos mandaba el cacique local. El cacique decidía quién votaba y quién ganaba. Compraban votos por un puesto de trabajo o pan. Si eso fallaba, rompían las urnas directamente. Esto se llamó el pucherazo, un fraude total. La democracia era solo una fachada pintada. La economía sufrió otro golpe muy duro. Un insecto pequeño llegó desde América. La filoxera atacó las viñas de Málaga y Jerez. Las plantas se secaban y morían rápidamente. La industria del vino se arruinó en pocos años. Familias ricas perdieron todo su patrimonio. Los campesinos se quedaron sin trabajo ni esperanza. Empezó una ola de emigración masiva. Muchos andaluces se fueron a Argentina o Cuba. Otros marcharon a Cataluña buscando fábricas. Entre tanta pena, el arte floreció de nuevo. El flamenco salió de las casas privadas. Nacieron los cafés cantantes en las ciudades. Silverio Franconetti fue un pionero del cante. Se fijaron los estilos y los palos del flamenco. La soleá, la siguirilla y el fandango sonaban.
Era la expresión pura del dolor del pueblo. La guitarra dejó de ser solo acompañamiento. Antonio Chacón fue el rey del cante en esa época. El duende andaluz conquistaba el mundo. Llegó el año 1898. España perdió sus últimas colonias de ultramar. Cuba, Puerto Rico y Filipinas se fueron. Fue un trauma nacional. El desastre del 98. Los puertos andaluces perdieron su comercio vital. Volvieron los soldados enfermos y derrotados. Los intelectuales pedían regenerar el país. Había que olvidar las glorias pasadas y trabajar. El pesimismo cubrió la literatura y la política. España ya no era un imperio, solo un país pobre. En este contexto, surgió una voz nueva. Blas Infante, un notario de Casares, estudiaba. Investigó las raíces históricas de su tierra. Quería despertar la conciencia del pueblo andaluz. Diseñó la bandera verde y blanca de la esperanza. También recuperó el escudo con Hércules. Escribió el himno que habla de pedir tierra y libertad. No quería separar Andalucía, sino mejorarla. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Es considerado el padre de la patria andaluza. El siglo XX empezó con mucha tensión. Las ciudades crecían con barrios de chabolas. Los obreros organizaban huelgas generales constantes. La Iglesia perdía influencia entre los pobres. El analfabetismo era un problema gigante. Casi la mitad de la gente no sabía leer. La brecha entre ricos y pobres era insoportable. El rey Alfonso XIII visitó las zonas miserables. Lloró al ver las cuevas donde vivía la gente. Pero las lágrimas no daban de comer a nadie. Empresa. Company, enterprise. Ferrocarril. Railway. Cobre. Copper. Cantidad. Quantity. Tiro. Shot. Cosecha. Harvest. Jornalero. Day laborer. Sueldo. Salary, wage. Abismo. Abyss. Finca. Estate, farm. Policía. Police. Excusa. Excuse. Obrero. Worker. Partido. Party, political, match. Elección. Election, choice. Voto. Vote. Puesto. Position, post. Urna. Ballot box, urn. Fraude. Fraud. Insecto. Insect. Viña. Vineyard. Planta. Plant, floor. Patrimonio. Heritage, assets. Pena. Sorrow, pity. Pionero. Pioneer. Palo. Stick, suit, cards, style, flamenco. Guitarra. Guitar. Duende. Goblin, charm, flamenco spirit. Colonia. Colony. Trauma. Trauma. Gloria. Glory. Pesimismo. Pessimism. Contexto. Context. Voz. Voice. Conciencia. Conscience, consciousness. Bandera. Flag. Escudo. Shield, coat of arms. Himno. Anthem. Huelga. Strike, labor. Chabola. Shack, shanty. Empresa. Company, enterprise. Ferrocarril. Railway. Cobre. Copper. Cantidad. Quantity. Tiro. Shot. Cosecha. Harvest. Jornalero. Day laborer. Sueldo. Salary, wage. Abismo. Abyss. Finca. Estate, farm. Policía. Police. Excusa. Excuse. Obrero. Worker. Partido. Party, political, match. Elección. Election, choice. Voto. Vote. Puesto. Position, post. Urna. Ballot box, urn. Fraude. Fraud. Insecto. Insect. Viña. Vineyard. Planta. Plant, floor. Patrimonio. Heritage, assets. Pena. Sorrow, pity. Pionero. Pioneer. Palo. Stick, suit, cards, style, flamenco. Guitarra. Guitar. Duende. Goblin, charm, flamenco spirit. Colonia. Colony. Trauma. Trauma. Gloria. Glory. Pesimismo. Pessimism. Contexto. Context. Voz. Voice. Conciencia. Conscience, consciousness. Bandera. Flag. Escudo. Shield, coat of arms. Himno. Anthem. Huelga. Strike, labor. Chabola. Shack, shanty. Reforma. Reform. Escuela.
school, paciencia, patience, radio, radio, fiel, faithful, inicio, start, beginning, crimen, crime, madrugada, early morning, dawn, inocente, innocent, episodio, episode, carbón, coal, charcoal, cáscara, peel, shell, hierba, grass, herb, preso, prisoner, tren, train, maleta, suitcase, cartón, cardboard, sacrificio, sacrifice, nostalgia, nostalgia, compañera, companion, female, hotel, hotel, mente, mind, abierto, open, camarero, waiter, milagro, miracle, derecho, right, legal, orgullo, pride, mecha, fuse, wick, velocidad, speed, eficaz, efficient, contraste, contrast, punta, tip, point, cutting edge, olivo, olive tree, motor, engine, motor, intensivo, intensive, acento, accent, acogida, welcome, reception, reto, challenge, paro, unemployment, suma, sum, total, relato, tale, story, sincero, sincere, alegría, joy, humano, human, parque, park, gratuito, free, no cost, público, public, memoria, memory, verdad, truth, fin, end.